Sí, empecemos por el software y en el software vamos a ir encontrando. Listo. Bueno, profe, entonces digamos que acá en el software, cuando uno va a colocar el diagnóstico de alguna hembra, ¿cierto? Pues digamos que va a colocar uno un evento reproductivo, entonces él nos pide, digamos que acá nos pide unos datos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso sería la hembra, y aquí lo estoy haciendo a manera de ejemplo, obviamente me va a dar una cantidad de datos de días de gestación que no son reales, porque estoy utilizando una vaca que no está para la fecha con todo ese tiempo de gestación. Mm, Cuando hago esa palpación, me encuentro en el ovario derecho, digamos que esta sigla, ¿cierto? ODSL, ODSL1, ODSL2, ODSL3, ODCLP, ODE, ODF y así sucesivamente, digamos que lo encuentro en el ovario derecho, ¿cierto? En el ovario izquierdo voy a encontrar exactamente lo mismo, este tipo de siglas que nos están, pues, indicando algo que está pasando en la vaca y que es el resultado de una ecografía, de una palpación. Y a nivel de útero, pues encontramos igual C1, C2, C3, C4, cervix, endome y bueno, y digamos que estas convenciones. Y digamos que aquí si colocaríamos alguna secreción, catarros, limpia, loquios, purulento, etcétera, etcétera. Y pues aquí se colocaría el tratamiento. Listo, profe. Entonces ahora sí, pues si quiere, comenzamos a charlar de qué es toda esa parte. Ok, Listo. Pues digamos que ya para compartirles acá, ahí estamos compartiendo, ¿cierto? ahí sí, sí. Ujú. Listo. Entonces, digamos que lo lógico de esto, pues es recordar nuestros principios básicos de reproducción. Entonces aquí pues estamos viendo un aparato reproductor de una hembra bovina. Dentro de sus partes, pues la vulva, la vagina, el cervix. Importante cuando hacemos ecografía, que nos vamos a encontrar, pues digamos, con imágenes como esta, que son imágenes anecogénicas o por el contrario, ecogénicas. Y cuando hablamos de anecogénicas, estamos hablando de imágenes que nos van a dar un negro y unas imágenes ecogénicas que nos van a dar un tono gris y un hiperecogénico que nos van a dar una imagen súper blanca. Entonces, cuando nosotros pasamos ecógrafo, ¿cierto? Nosotros pudiéramos confundir, digamos, ciertas estructuras en el útero, las pudiéramos confundir porque el ultrasonido nos van a mostrar imágenes negras, ¿sí? Como en este caso. Entonces decimos acá, pasé el ecógrafo, vi esta imagen negra y entonces yo me puedo estar equivocando y puedo estar pasando el transductor por, por la vejiga, ¿cierto? Recordemos que, por ejemplo, en bovinos utilizamos una sonda endorrectal diferente a la que utilizamos en caninos, en felinos, a la que utilizamos en porcinos, inclusive en caprinos, que son sondas microconvex o son sondas mm, convex, que son totalmente diferentes. Entonces aquí utilizamos una endorrectal y pues podemos confundir sencillamente y vamos a diagnosticar que la vejiga es una preñez, ¿sí? Sencillamente porque nos dio una imagen anecogénica, o sea, una imagen negra. Recordemos que el líquido en este caso pues nos va a arrojar ese tipo de imágenes. Entonces, digamos, cuando hacemos ecografía, eso es lo que vamos a diagnosticar acá. Ya si nos vamos a la anatomía, por acá reconocemos el cervix, ¿cierto?
Y el cervix en ecografía, pues lo llamamos como cuando pasamos el ecógrafo, hacemos un corte transversal del cervix, vamos a encontrar estructuras, decimos que es como una naranja partida. Eso es lo que vemos en el cervix. Y esa naranja partida, pues puede tener muchas características. Puede que tenga líquido o puede que no tenga. Eso nos va a indicar de pronto una probable preñez. Ya, digamos que más hacia craneal, de caudal a craneal, porque estamos caudal, tendríamos la vulva, tendríamos la vagina, tendríamos el cervix, tendremos hacia lateral, ¿sí? O de pronto hacia ventral, vamos a tener la vejiga, lo que les digo cuando hacemos ecografía. Por acá tenemos el punto blanco, que es donde nosotros vamos a depositar el semen, dejamos el semen acá, y pues estarán los cuernos uterinos, ¿cierto? Y digamos que hacia lateral estarán los ovarios con ciertas estructuras. Y ahí es donde nos vamos a enfocar en lo que nos está preguntando el software. Entonces, si aquí nos dice ODSL, pues no sé si alguien me colabora y sabe qué sería ODSL de mis compañeros. ¿Ninguno? Bueno, entonces volvemos acá. Entonces, mirando la anatomía, encontramos el cuello uterino, encontramos el punto blanco y acá ya encontramos una estructura. Profe Rigoberto, ¿sí me escucha? Sí, se le escucha. ¿Qué estructura sería esa, profe? Esa estructura, ese estamos en el ¿qué es? ¿Ovario derecho? No importa, puede ser derecho. Ah, bueno, si fuéramos al Taurus, Sí, un ovario derecho. exacto, O, sería un o un ovario ovario. derecho. Un ovario. Ajá. Un ovario no sabemos si es derecho, no sabemos si es izquierdo, ¿cierto? Y ahí hay ¿Y qué, unos. y qué estructuras identificamos acá? Estas tres que están aquí como parecen ampollitas, Esos repasando nuestra reproducción. son algunas, que le digo, óvulos que están tratando, tres que han quedado de todo el oleaje, tres que están en proceso de maduración. Exacto, entonces estos los vamos a llamar los folículos, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, ejemplo, ovario derecho multifolicular, ¿cierto? O que tiene varios folículos. Entonces ya le daremos una calificación si estos folículos son uno, si son dos o son tres. Entonces si ya volvemos aquí al software, es lo que me está diciendo es ODSL, ovario derecho, tenemos un cuerpo lúteo, no lo hemos visto, pero entonces miremos acá, por ejemplo, ovario derecho ODF, ovario derecho con folículos, ¿cierto? Y ya cuando yo voy a ecografiar y haga unas medidas o le dé una escala a los folículos, voy a decir, ah, bueno, entonces ODF, ODF1, ODF2, ODF3. Ovario derecho con folículo 1 o con folículo 2 o con folículo 3 o que algunos lo llaman folículo de grado. Entonces, esa calificación es la que va a dar el médico o la persona que esté palpando y pues simplemente pues va a colocar acá en el software esa parte. Entonces, acá encontramos unas estructuras que sería el ovario con unos folículos. Ya, digamos que en ecografía uno va a decir cómo lo considera, ¿cierto? Entonces, digamos que en ecografía, esto sería lo que veríamos en un ecógrafo. Aquí tenemos, por un lado, el, el ovario y dentro del ovario tenemos unos folículos que si tienen contenido folicular, pues obviamente se van a ver anecogénicos o se van a ver negros, ¿sí? O sea, si pasáramos un transductor sobre estas estructuras, pues vamos a ver esta parte, que serían los folículos ováricos. Bueno, vamos a seguir a otra imagen, que sería esta. Y es una imagen de un ovario, ¿cierto? Pero ¿qué característica tiene este ovario? Que tiene un cuerpo lúteo, ¿cierto? Y recordemos que el cuerpo lúteo a nivel de fisiología reproductiva lo que va a estar haciendo es manteniendo la preñez.
liberando progesterona, ¿sí? En este caso, él libera progesterona y si está liberando progesterona, pues se supone que ese cuerpo lúteo tiene que estar al lado de o ipsilateral al cuerno donde está la preñez. Entonces, si aquí hay una preñez, pues vamos a tener, por obvias razones, un ovario con un cuerpo lúteo. Volvamos al software. Entonces, ¿qué pasaría acá? Entonces, si yo digo, listo, hay una preñez, entonces yo lo califico que en el ovario derecho hay un cuerpo lúteo y ya le daría yo un grado de cuerpo lúteo, ¿sí? Eso ya es un criterio ya muy profesional de cuánto lo daría. Y a nivel ecográfico, pues entonces también vemos acá un ovario, ¿cierto? En la mitad vemos la laguna y esto sería el cuerpo lúteo. Total, el cuerpo lúteo. Si nosotros miramos la diferencia entre los folículos, ¿cierto? Este se le ve una pared mucho más gris y las lagunas son un poco más pequeñas, pero esto sería un cuerpo lúteo. Entonces, igual, si vamos al software, aquí colocaríamos, ya es criterio del médico veterinario o de la persona que está palpando, si le va a colocar ovario derecho, cuerpo lúteo 1, cuerpo lúteo 2 o simplemente le va a colocar cuerpo lúteo. Eso en esa parte. Entonces, sigamos avanzando por acá y vamos a mirar las estructuras. Entonces, miren, esta foto me gusta. ¿Por qué? Porque miren el cuerno donde no está la preñez, ¿cierto? El cuerno donde no está la preñez, que sería este, ¿cierto? Contralateral al cuerno que tiene la preñez. Pero, ¿qué de particular hay en ese ovario donde no hay la preñez? Hay unos folículos muy pequeños, ¿cierto? Sí, claro. Casi que están, hay inhibina, que está producida también por el cuerpo lúteo, para que ellos no crezcan, no ovulen, ¿cierto? Sino se queden, digamos, mucho más pequeños. Pero cuando vemos contralateral e ipsilateral, aquí en el caso del ovario, ¿cierto? Estamos viendo que donde está la preñez, está el ovario, pero además hay un cuerpo lúteo. ¿Cierto? Eso, digamos que sería como la gran diferencia entre los dos cuernos. Uno que no tiene la preñez tiene un ovario, ¿cierto? Con unos folículos muy pequeños, pero donde está la preñez tenemos un ovario con cuerpo lúteo. Eso sería como la gran diferencia en esa parte. Y acá también vemos, ¿cierto? Un ovario que pudiera estar no solamente con mire, aquí está el cuerpo lúteo, pero mire que también hay algunos folículos, ¿cierto? Tenemos algunas estructuras de algunos folículos en esta imagen ecográfica. Ya esto, ya son imágenes, por ejemplo, esto cuando el útero está vacío, ¿cierto? Entonces, si ya nos vamos al software, aquí a nivel de útero, también me dice si está preñada, si hay una metritis, si está normal, si hay un quiste, si se debe hacer un rechequeo porque hay duda en el diagnóstico y toda esa parte. Pero bueno, sigamos acá, pues digamos como para tener unos conceptos un poquito más claros de lo que pasa. Ahora, eh, algo claro que sí nos queda es que cuando yo estoy hablando de estructuras que hay en los ovarios, yo podría decir, listo, voy a dar un diagnóstico en los ovarios hasta cierto periodo de gestación, ¿cierto? Yo sí, 120 días, 130 días. Pero a partir de los 3, 4, 5 o 6 meses, yo no voy a colocar yo no me voy a ir a los ovarios a buscar ovarios a colocar algún diagnóstico ecográfico, ¿cierto? Porque ya el ternero está muy grande, porque ya yo no voy a ver los ovarios tan fácil, ya voy a diagnosticar de pronto placentomas, ¿cierto? Voy a mirar o medir uterina media, voy a medir otras cosas. Entonces, no necesariamente en todas las ecografías tengo que ir a los ovarios. Entonces, aquí sí ya vemos placentomas. Recordemos que la unión carúncula-cotiledón, pues, nos forma un placentoma. Y ya a nivel ecográfico, ¿cierto? Para diagnosticar preñez, porque, pues, digamos, como profesionales, nosotros compramos un ecógrafo
y creemos que el ecógrafo nos hace milagros y que el ecógrafo nos dice la gestación. Entonces simplemente yo coloco el ecógrafo y él me dice que tiene 30 días y las cosas pues digamos que no son así, sino son a través de mediciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo a nivel ecográfico, ¿sí? Cómo se vería una preñez de 30 días, cómo se vería una preñez de 33 días, ¿cierto? Encontramos imágenes anecogénicas, pero ya, digamos que en nuestro embrioncito se comienza a ver parte ecogénica, ya aquí esta sería una preñez de 42 días, líquido amniótico, el tronco del feto, la cabeza del feto, una preñez a los 45 días, y así sucesivamente, cómo se va viendo estas estructuras. Por ejemplo, cuando uno hace ecografía, pues va viendo placentomas. ¿Qué nos queda claro para el software? Por ejemplo, entonces, cojámoslo aquí con calmita. OSL, ovario derecho con cuerpo lúteo, y le damos una calificación de 1, 2 o 3, ¿cierto? Ovario derecho, cuerpo lúteo persistente. Ovario derecho E sería ovario derecho estático, ¿cierto? Que son generalmente uno cuando va a chequear vacas que tienen problemas de condición corporal, que tienen problemas de nutrición, uno encuentra ovarios muy pequeñitos. Casi que un ovario de una vaca debería ser del tamaño de este dedo y los encuentra uno como el meñique, prácticamente sin estructuras, no hay folículos, no hay cuerpos lúteos, animales que están en anestro, y es precisamente por eso. Ovario derecho folicular, ¿sí? Hay un folículo, el folículo 1, el folículo 2, el folículo 3. También encuentra aquí el software, ovario derecho con quiste folicular o con quiste luteal, ovario izquierdo lo mismo, con cuerpo lúteo y así sucesivamente en el caso de los ovarios. Entonces, lo lógico aquí, y digámoslo así, si yo encuentro una preñez, como lo estábamos viendo en la imagen, ¿cierto? Como lo estábamos viendo por aquí en la imagen, en esta imagen. Si yo digo que está preñada del ovario, perdón, del cuerno derecho, pues obviamente en su ovario derecho, ¿qué debe haber? Un cuerpo lúteo, ¿cierto? Y en el ovario izquierdo, puedo decir, como el caso de la imagen, ovario izquierdo, aquí sería ovario izquierdo, con un folículo, ¿cierto? O folicular, nada más. O aquí le daría de pronto, siendo el periodo de gestación un poco más avanzado, le daría un ovario derecho con cuerpo lúteo 2 y ovario izquierdo con folículo, ¿sí? Que sería lo coherente con esta preñez. Aquí tenemos un cuerpo lúteo, ¿cierto? Y aquí tenemos un folículo, pero no encontramos cuerpos lúteos en los dos, por obvias razones, porque él se ubica donde está la preñez. Em, Acá igual los cuerpos lúteos, el feto y esa parte. ¿Qué les quería decir? Que digamos a nivel de los fetos cuando uso ecógrafo, los fetos se miden, ¿sí? O sea, no hay un ecógrafo que usted lo meta ya, entonces, no, yo compro el ecógrafo, entra y él me dice tiene 45 días y todo ese tipo de cosas, porque las cosas no son así. ¿Yo qué hago? Mido, ¿cierto? Mido el fetico, lo mido y luego doy un diagnóstico. En este caso, de este ejemplo, dice que mide 15 centímetros y que tiene 80 días. Para eso, pues ya hay tablas como esta, tablas donde yo mido, digamos, el feto de longitud cefalocaudal. Por ejemplo, si mide 30 centímetros, entonces es una preñez entre 125 y 132 días. Ya si voy más abajo, y miro acá, por ejemplo, en esta parte, miremos tenemos esta imagen. Esta imagen me está mostrando, por ejemplo, la asimetría de cuernos, ¿sí? Hay un cuerno mucho más grande que otro, y pues aquí encontramos unas estructuras acompañadas del embrión. Volvemos a lo mismo. Donde está la preñez, pues vamos a tener un cuerpo lúteo, ¿cierto? Y prácticamente por la inhibina que produce el cuerpo lúteo, pues el ovario que está contralateral está prácticamente sin estructuras. Entonces, esto digamos que es parte
del diagnóstico que yo debo hacer y cómo lo debo colocar. Entonces, aquí, por ejemplo, miramos útero de bovino con una gestación de 35 a 40 días. Más o menos, esta sería la forma que uno lo ve, ¿cierto? Eh, ahorita, por ejemplo, hay ecógrafos Doppler color, que se pueden utilizar al 21 días. ¿Por qué se utiliza el Doppler color? Porque es que si yo hago un protocolo de IATF, y lo hago en 40 o 50 o 60 vacas, y hay vacas que las puedo volver a resincronizar, no perdería un montón de plata y puedo diagnosticar preñeces tempranas a los 21 días. Con un ecógrafo convencional que no sea Doppler color, yo tengo que estar ecografiando entre el día 28 al día 32. Entonces, digamos que este tipo de herramientas que se utilizan ahora en la ecografía, pues son muy útiles. Igual, aquí tenemos esta gestación, aquí simbolizan los ovarios y miren que el cuerpo lúteo siempre se ubica ipsilateral a donde está la preñez. Esta sería una gestación de los 40 días, igual. Aquí digamos que tenemos algunas estructuras que aparecen en los ovarios, una gestación de 50 días. ¿M? Nosotros cuando estudiamos reproducción, en nuestra época se podían utilizar este tipo de úteros, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hacía? Se iba a las plantas de beneficio o matadero que llamaban y uno palpaba las vacas, esperaba que las sacrificaran y se medía uno los dedos y medía el feto y apostaba con los amigos a ver cómo eran las cosas. Hoy en día tenemos unas herramientas un poco más avanzadas como son los ecógrafos. Igual una preñez de 50 días, ¿cierto? Aquí ya vemos las estructuras y pues esto digamos que son estudios que se han hecho, preñez de 60 días y así sucesivamente. Volvemos al software. Entonces, útero. Ya nos quedó claro que pueden haber en el ovario derecho o en el ovario izquierdo cuerpos lúteos, ovarios estáticos, ovarios con quistes, ovarios con folículos y así sucesivamente. Ahora, digamos a nivel de útero, yo puedo calificar los cuernos, ¿cierto? Yo puedo decir, ah, listo, estos cuernos les voy a dar un tamaño, o al cervix le voy a dar un tamaño, también C1, C2, C3 o C4, ¿cierto? Si estuviera diagnosticando una preñez, pero si hay una metritis, una endometritis, un piómetra, también le puedo dar una calificación, ¿cierto? Entonces aquí están el tamaño, digamos, de los cuernos, del cervix, si hay una endometritis, si hay una involución retardada, si hay una involución normal, si hay, por ejemplo, y aquí dice irregular, si hay un tamaño del útero irregular, si hay una metritis, si hay miomas, si hay muerte embrionaria, si está normal, si hay una preñez, si hay quistes, si hay rechequeo, y aquí tiene que ver con el tamaño del útero. Entonces, si tenemos una metritis, yo le puedo dar un tamaño especial o le puedo dar un tamaño según la involución uterina, o simplemente el útero está normal o la vaca está vacía. Entonces ahí puedo dar otro tipo de, de diagnósticos. Catarro, limpia, loquios, purulenta, secreción 1, secreción 2, secreción 3, secreción 4 y si está turbio. Entonces, digamos que esto ya es para problemas reproductivos, cuando hay retención de placenta, cuando hay abortos, cuando tengo enfermedades como la brucela, IBR, etcétera. Entonces, digamos que esta parte que el software nos brinda es para que cuando se haga un chequeo reproductivo, pues tengamos una visión de cómo están nuestros animales. Pero pues digamos que por eso yo quería mostrarles, digamos, esa parte de la ecografía, esa parte de la anatomía, contarles que, pues digamos, aquí hay muchas herramientas hoy en día, ya hay páginas especializadas en esta. Miren, por ejemplo,
esta página donde me muestra gestaciones de 28 días, de 29 días, y aquí como que hay una cronología ecográfica de qué pasa con los animales. Entonces, eso es una parte de lo que hace el software y pues, profe, es a eso. No sé si ustedes quieren que les conteste algo o que hablemos de algo sobre esta parte. Bueno, muy bien. Wilson, si hay de los compañeros alguna pregunta, inquietud para que la hagan. Yo tengo una pregunta. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe Wilson. Profe, esa Bueno, valoración que le dan, esa valoración que le dan al cuerno, que le dan al ovario, por ejemplo, ahí que dice ovario derecho, cuerpo lúteo 2, podríamos decir que es algo subjetivo. O sea, es decir, si alguien incluyera los datos en el software, ¿cierto? Y no sé, se va de incapacidad, se fue, ya no trabaja, viene otro veterinario y digamos que la anotación en el software. Yo noté o creo que es algo como subjetivo y ahí no puede haber como un factor diferencial o algo. sí, tendría que uno parametrizarlo, porque, digamos, al doctor Ospina se le hizo esas preguntas, ¿sí? Pero digamos que él decía que es muy del criterio del médico veterinario. Porque para mí, yo puedo decir, o sea, en esta preñez yo puedo decir, esto es un cuerpo lúteo 1, ¿cierto? Pero de pronto Sí, para otro veterinario dice, no, eso es un cuerpo lúteo 3. Es muy subjetivo. O yo puedo decir, digamos, por ejemplo, tamaño de cervix, ¿sí? Yo puedo decir, pues, para mí es un tamaño normal, para otra persona puede decir no. Entonces yo pienso que en esto, ayudados con el ecógrafo, sí se debe parametrizar, pero de acuerdo a unas medidas. Si yo mido el cuerpo lúteo, por ejemplo, y para mí un cuerpo lúteo con quiste luteal de X medida, pues tendría que estandarizarlo. Pero sí es bueno que eso quede, digamos, como a criterio del médico veterinario, pero en caso de haber un cambio de médico veterinario, sí sería complicado por lo que usted dice, ¿sí? Porque aquí esto es muy subjetivo. Yo no le podría dar una calificación. ¿M? O, por claro. ejemplo, profe Duber, yo puedo decir cuerpo lúteo persistente, pero para el otro es un cuerpo lúteo quístico. Entonces, pues ahí tendríamos una gran diferencia, porque para algunos es quiste luteal, pero ahorita se dice cuerpo lúteo persistente. Y mire que las dos cosas están. Está el cuerpo lúteo persistente, pero aquí Sí, más abajo está el quiste luteal, ¿cierto? sí, ¿Yo cómo lo solucionaría? Con medidas ecográficas. O sea, yo dejaría un diagnóstico ecográfico bien hecho. vale. Listo, profe, gracias. Ujú. Bueno, entonces, muchísimas gracias, mi profe Wilson. Bastante ilustrativa su intervención y ahí vamos explorando el software porque ahí nos pide esos datos y la verdad es que yo no tenía mayor idea al respecto. Sí, señor. Em, Bueno, profe. Ahorita ya ingresó el instructor Luis Eduardo Cifuentes Yela. Él tiene la licencia para poder volar los drones de, del SENA Centro Lope y nos va a compartir su conocimiento al respecto. Entonces, para que eso ha sido una inquietud constante aquí entre nosotros, para que él nos haga su intervención. Ahorita le voy a dar, lo convierto en moderador y bienvenido mi profe. em, Va por aquí. Bueno, bienvenido el profe Luis Eduardo Cifuentes Yela. Muchas gracias, profe Rigoberto. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es, como dijo el profe Rigoberto, Luis Eduardo Cifuentes Yela. Yo trabajo en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope, manejando
el área de mecanización agrícola. Dentro de las actividades del área de mecanización agrícola, hemos tenido pues la fortuna de poder capacitarnos y poder certificarnos como piloto de drones en Bogotá, con la Escuela de Helicópteros y Aviones de Colombia. Con este motivo, pues el profe me había solicitado tener una charlita con ustedes, más o menos de lo que se mira en legislación para el vuelo de los drones, dónde podemos volar, qué clase de drones nosotros vamos a encontrar. Entonces, yo quisiera pues empezar como con la presentación para irles mostrando pues la clase de drones que tenemos, cómo están como clasificados y qué legislación pues es la que rige a estas maniobras que uno hace con estos drones. Profe, ¿sí tengo habilitada para mostrar la pantalla? Qué pena, pues me está complicando un poquito la presentación. Por favor, me dan 2 minuticos para poder presentarles, ¿listo? Listo, ya está compartiendo. El audio no lo tienes activado. Listo. Listo. Vale, gracias, profe. Listo, entonces el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de la legislación de las operaciones con drones en Colombia. Las SUAS, UNAMED Aircraft System, es decir, sistemas de aeronaves no tripuladas o drones, tienen una normatividad la cual está regida por la RAC 91 o Reglas Generales de Vuelo y Operación de la Aerocivil. En base a esta legislación que es la RAC 91, nosotros nos vamos a basar para la operación y la manipulación de las aeronaves. La RAC 91 es todas las reglas generales de vuelo para todos los aviones, helicópteros, pero para la parte de aeronaves no tripuladas o de sistema de aeronaves no tripuladas, la Aerocivil introdujo un parágrafo o un apéndice que es el apéndice 13. Entonces, ¿por qué es importante la regulación de los drones en Colombia? Debemos tener pues muy en cuenta que el uso irresponsable o desmedido o con fines, digámoslo así, de dudosa procedencia, pues genera muchos impedimentos en la libre operación de estos drones. Y esto puede ocasionar pues graves afectaciones al bienestar social y patrimonial de los países, tanto pues en la parte de salud, ¿no es cierto?, por accidentes, de pronto con aeronaves en personas o con infraestructura. En Colombia, la aeronáutica civil o la aerocivil es la entidad encargada de todo el espacio aéreo colombiano, ¿cierto? Por lo tanto, pues la aerocivil se encarga de cumplir con las exigencias
que demanda la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, con la organización o Colombia o la Aerocivil de Colombia hace un consenso con esta Organización de Aviación Civil Internacional y se acoge a unas reglas internacionales que pueden regir pues en muchos o en la gran mayoría de países. Tenemos diferentes tipos de vuelo con drones, ¿no es cierto? Entonces tenemos los vuelos con drones de forma recreativa, o sea, para foto y video, no comerciales. O sea, eso es solamente como hobby, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero no podemos hacer videos comerciales ni fotos comerciales. Si nosotros vendemos las fotos o vendemos los videos, este ya no sería un vuelo recreativo, ya sería un vuelo comercial, ¿no es cierto? Entonces, los vuelos comerciales buscan generar beneficios monetarios a partir de la venta o el alquiler o la prestación de servicios con los drones. Entonces ahí entraría pues lo que les comentaba de vender las fotos, de vender los videos, de recibir un incentivo por estas fotos, por los videos, o también el alquiler, ¿no es cierto? O la fotogrametría, o lo que de pronto ustedes están mirando ahorita en Taurus Web, que también puede ser un servicio, ¿no es cierto? Y asimismo también lo de fumigaciones o aspersiones aéreas con los drones. Dentro de la RAC 91 apareció esta resolución que es la 04201 del 27 de diciembre del 2028. Dice, perdón, pero es del 2018. Es un errorcito de digitación, qué pena con ustedes. Entonces, desde este año 2018 entra en vigencia la nueva legislación de drones en Colombia y reemplaza o entra a reemplazar la circular 002 del 2015, con la que se caracteriza, digamos, de ser una norma y que ha sido integrada en el apéndice 13 de la RAC 91. Este apéndice 13 es lo que trae las reglas de la aerocivil o de la aeronáutica para regular la operación de los drones en Colombia. Entonces, el apéndice 13 entra con esta resolución. Entonces, esta resolución incorpora unas disposiciones sobre la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas y se enumeran como apéndice 13, operaciones de sistemas de aeronaves no tripuladas UAS, ¿no es cierto? Que es los sistemas de aeronaves no tripuladas, y se adoptan las disposiciones dadas por la aeronáutica. El Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944 es el que se hace con el acuerdo de la OASI, ¿no es cierto? O sea, Colombia entra a formar parte de la OASI o a acogerse a las reglas de juego de la OASI con este convenio de Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944. O sea que desde 1944 nosotros hacemos parte de la OASI o de las reglas de juego de la OASI en cuanto al espacio aéreo. En la RAC 91 se define el ámbito de aplicación y reglamentación para el uso de los drones y los clasifica según diferentes argumentos como el peso, el uso, y también se les contempla un régimen sancionatorio para personas naturales y jurídicas que operen o vuelen o que generen la venta de servicios o el vuelo, digámoslo así, aficionado, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes sistemas de aeronaves no tripuladas. Como pueden ver en la foto, pues tenemos aeronaves de ala fija, tenemos aeronaves de rotores de 2, 4, 6, ¿no es cierto? Y también tenemos diferentes tipos que ya los vamos a mirar a continuación. Entonces los más, digámoslo así, los más utilizados o los más comunes vienen a ser los drones de ala fija y los drones de rotores, ¿no es cierto? Que son pues los drones que nosotros normalmente conocemos. Estos drones de ala fija poseen un perfil alar, el cual nos permite hacer o generar o romper digámoslo así, el viento
y generar pues que estos tengan una mayor durabilidad en cuanto a tiempo de vuelo. Puede moverse a través del aire, ser capaz de generar fuerzas sustentadoras para mantenerse en el aire, ¿cierto? Tiene una gran autonomía que nos ofrece eficiencia aerodinámica. La aerodinámica hace que baje muchísimo el consumo de las baterías. Son ideales para mapear grandes superficies, se los utiliza muchísimo en la fotogrametría comercial y pues generamos también o se genera un gran negocio con estas naves no tripuladas. Por este motivo, pues son drones muy utilizados en trabajos de agricultura y también de agricultura de precisión y de fotogrametría, que es pues lo que nos basa también o lo que nos une con la agricultura de precisión. Y tenemos los drones de ala rotatoria, que son los drones pues que normalmente nosotros conocemos o con los que nos familiarizamos muchísimo más. Estos drones multirotores, pues nos dices porque tienen bastantes motores o más de 4 motores en algunos casos. Nos generan también una versatilidad, su autonomía está ligada a la duración del consumo de sus baterías, que por lo general viene desde 20, dependiendo pues de la calidad del dron y de la marca, ¿no es cierto? Pero por ejemplo en los drones de DJI viene una durabilidad más o menos de 20 a 30 minutos, dependiendo pues de la intensidad de viento que nosotros tengamos al momento de la operación. Son los drones más comunes en el mercado, ¿no es cierto? Y también son drones que sirven mucho para los vuelos aficionados o para los vuelos sin fines comerciales. La principal diferencia de los multirotores con respecto a los drones o a los UAS de ala fija radica en la forma en la que consiguen mantenerse en el aire. Entonces los drones de ala fija permanecen siempre en movimiento, no van a poder quedarse estáticos ni parados en ningún sitio. Y los drones multirotores podemos nosotros mantenerlos en sitios pues no muy quietos, pero sí estabilizando, ¿no es cierto? Inclusive por el gimbal que ellos tienen, pues la cámara no va a sufrir ningún movimiento al momento de realizar los videos o las fotos que nosotros vayamos a tomar. Mientras que los drones de ala fija siguen su sustentación a través del perfil alar, ¿no es cierto? De volar y de romper, digamos, el viento, de mantenerse en el aire, ¿cierto? Tenemos también en los multirotores tricópteros de 3 motores, cuadricópteros que serían los más comunes de 4 motores, hexacópteros de 6 motores que ya vendrían a ser drones un poco más especializados para fumigación, y los hectacópteros que serían de 8 motores que también serían más que todo para fumigación por su peso, ¿no es cierto? Entre más peso pues necesitaría más estabilidad en el aire. Las categorías de los drones según la legislación colombiana. La Aeronáutica Civil ha establecido o establece los aspectos claves de la legislación de drones y se categorizan teniendo en cuenta que las aeronaves son utilizadas de forma recreativa o profesional con fines económicos. El apéndice 13 del RAC 91 establece pues o digamos categoriza estos drones en 3 principales categorías, ¿no es cierto? Drones o nosotros, bueno, los drones no van a ser clasificados, sino la forma como nosotros operamos o las operaciones que nosotros estamos realizando. Entonces se caracterizan operaciones de clase A, operaciones de clase B y de clase C, según las operaciones que nosotros hagamos. Por ejemplo, la A viene a ser el vuelo aficionado como hobby. La B, la categoría B, ya viene a ser lo que nosotros llamamos como prestar un servicio, vender fotos, vender videos o generar, digamos, alguna parte económica de estas actividades. Y la C, que es una categoría que está todavía en creación y en radicación, que es más que todo de investigación y de
más que todo gubernamental. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer con nuestros drones? Dentro de la operación de los drones en Colombia, nosotros vamos a encontrar unas cuantas o muchas limitaciones según la RAC o siempre basados en la RAC 91. Se debe tener en cuenta que para no infringir esos mandatos o para no ir en contra de las recomendaciones y de la legislación que genera la RAC 91, debemos nosotros acogernos a lo que nos dice la aerocivil o volar para volar en el cielo de Colombia, digámoslo así. Entonces vamos a empezar hablando con la legislación que tienen estos drones de clase A, que son los equipos de carácter recreativo o como hobby, o que nosotros utilizamos como hobby. Entonces tenemos unos criterios fundamentales, los cuales son que debemos realizar vuelos lejos de aglomeraciones, edificios y personas. Si nosotros tenemos una certificación del dron como clase A, no debemos volar donde hay aglomeraciones de gente, ni tampoco cerca de edificios, ¿no es cierto?, de edificaciones. Entonces está regido o viene restringido con muchas cosas esta clase aficionada o esta clase recreativa. La idea es que nosotros podamos evitar lesiones o daños a las personas y también daños a la infraestructura que nosotros tenemos. La operación de los drones debe garantizar a los ciudadanos o que los ciudadanos estén a salvo de afectaciones o de golpes o de incidentes o accidentes que puedan ir en contra de su salud y de su bienestar. Estos drones o esta categoría de los drones son viables solamente para vuelos diurnos, tienen una restricción muy estricta en lo que son los vuelos nocturnos, solo se pueden utilizar para vuelos en el día y con algunas excepciones o generando de pronto algunos permisos especiales se podría utilizar para vuelos nocturnos, pero por lo general están muy restringidas los vuelos nocturnos con estos drones de clase A. Tienen una baja tecnología en cuanto, por ejemplo, al regreso a casa o al regreso al punto de partida. Estos drones son de baja calidad, digámoslo así, o de baja tecnología, los que son utilizados más que todo como para fotos y videos. Los que ya son de utilización especializada, pues vienen con una tecnología muchísimo más alta. Y no se permite, pues tampoco en trabajos comerciales, ¿no es cierto? Solo vuelos que impliquen captura de imágenes y videos, pero como aficionado, no con fines comerciales, ¿cierto? Entonces no es posible realizar otras actividades con estos drones de trabajo de agricultura, fumigación, transporte, etc. Con estos drones de clase A, nosotros debemos generar vuelos lejos de aeropuertos. Cuando hablamos de lejos de aeropuertos, debemos tener mínimo 9 kilómetros de distancia fuera de los aeropuertos y también de los helipuertos de 3 kilómetros. Entonces, esto se hace con el fin de evitar colisiones y de evitar interferencia de pronto con los demás objetos voladores, digámoslo así. Y también en cuanto de pronto a atentados o a espionaje, y también debemos tener en cuenta que estos tienen una restricción también, que se debe realizar vuelos lejos de zonas gubernamentales. Por ejemplo, de la Casa Blanca, de la Casa de Nariño, perdón, tiene una restricción muy alta por lo de los atentados y por lo del espionaje y por muchas pues otras razones que da la aeronáutica civil en cuanto a estos vuelos. Entonces no se puede operar drones cerca de zonas presidenciales, alcaldías, ministerios, embajadas, entre otros, que también aplica en caravanas presidenciales o eventos públicos con índole gubernamental. Con los drones tampoco se puede realizar vuelos autónomos. Entonces, debido a que las condiciones tecnológicas de estos drones
son muy bajas, o sea, son drones más que todo aficionados para vuelos cortos, vuelos bajitos, que nos sirven más que todo es como diversión, entonces no se puede realizar. Inclusive pues las aplicaciones que vienen con estos drones aficionados son muy bajas y no tienen la opción de vuelos autónomos. Entonces, ¿qué restricciones tenemos nosotros como pilotos de drones clase A? Estos drones no deben exceder un peso máximo de 10 kilogramos. Tampoco deben desarrollar una velocidad máxima más de 160 kilómetros por hora. Distancia máxima de las aeronaves de 500 metros de la línea de visión del piloto. O sea, desde el punto donde usted está piloteando, el dron no puede alejarse más de 500 metros. Una restricción muy, pues la verdad es una distancia muy cortica, ¿no es cierto? La altura máxima de vuelo viene a ser de 150 metros sobre el nivel del terreno, o sea, sobre el nivel donde usted está operando el dron. Las condiciones de visibilidad deben ser mayores de 5 kilómetros para que usted pueda observar muy bien dónde se encuentra el dron. Inclusive para esto de la visibilidad y de la meteorología que nosotros debemos ser o debe ser adecuada para el vuelo, hay unas aplicaciones muy fáciles de utilizar que le brindan todos los datos. La distancia mínima de las nubes con respecto al dron es de 150 metros, o sea, si está con neblina o las nubes muy cerca, no se puede operar estos drones por su tecnología. Las operaciones deben ser diurnas, o sea, 15 minutos después de la salida del sol o 15 minutos antes de la puesta del sol. Las operaciones deben hacerse en espacio aéreo no controlado. Entonces, podemos volarlos en fincas, en llanitos, pero que no haya de pronto muchas viviendas ni presencia tampoco de personas alrededor. Las operaciones se deben hacer también con una distancia mínimo de 9.2 kilómetros de aeródromos y helipuertos. En los helipuertos pues baja un poquito a 3 kilómetros, pero en los aeropuertos o aeródromos sí es muy restringida con estos drones. Las operaciones también se deben realizar fuera de zonas prohibidas, restringidas, peligrosas de espacio aéreo colombiano, salvo permisos de Fuerza Aérea Colombiana, que debemos generar nosotros un permiso y enviarlo con anticipación al Aerocivil para poder realizar estos vuelos. No se puede pilotear más de un dron a la vez. Entonces, no sé si de pronto ustedes hayan visto en videos o yo les voy a hacer ver un video donde se vuela o se genera un vuelo por enjambre. Entonces, generan figuras muy bonitas, pero con estos drones o con esta clasificación clase A no se puede realizar. No se puede pilotear desde un vehículo en movimiento tampoco por la misma tecnología que tiene el dron. La aeronave no puede llevar ningún material considerado peligroso, explosivos, armas de carácter biológico corrosivo, cualquier tipo de armas pues está totalmente prohibido. No se puede transportar animales con estos drones porque solamente no son de transporte, sino que son solamente aficionados para foto y video. Perdón. Se debe volar a una distancia mínima de 5,5 kilómetros de donde se encuentre cualquier dignatario. Eso pues tiene que ver con todo lo que hablamos hace un ratico de la parte gubernamental, ¿no es cierto? Y se debe volar también a una distancia mínima de 3.6 de fronteras del estado. O sea, no podemos intervenir o pasarnos del espacio aéreo de Colombia al de otro país. Se debe volar a una distancia mínima de 1.8 kilómetros de cualquier aeronave tripulada o en operación. O sea, las rutas aéreas pues están muy bien protegidas, inclusive los drones pueden realizarse un bloqueo de su operación, y si nosotros incurrimos con esta norma de acercarnos mucho a las zonas prohibidas, podemos bloquear o se puede bloquear nuestro dron y
muchas veces perder nuestro equipo. El tiempo total de vuelo de una operación no debe superar el 80% de la autonomía total indicada por el fabricante de la aeronave. Esta última parte tiene que ver muchísimo con la batería, con el tiempo de duración de la batería. En los drones especializados o los drones de más calidad, cuando la batería está llegando ya a un punto mínimo de su carga, el dron automáticamente genera su vuelta al punto de partida o vuelta a casa. En los drones, pues, de menos calidad o los drones que son utilizados solamente como hobby, pues tienen esta restricción. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que no debe superar el gasto del 80% porque el dron tiene que tener su capacidad en la batería para poder devolverse al punto de partida o poder recuperar el dron y llegar pues nuevamente a nuestras manos. De lo contrario, si seguimos pues operando el dron hasta muy baja carga de la batería, podemos o tenemos el riesgo también de perder nuestro equipo. ¿Cómo podemos inscribirnos como pilotos de clase A? Pues para la realización de la inscripción como piloto de clase A se debe enviar un formato de la Aeronáutica Civil al correo que está en la diapositiva, que es la atención al ciudadano @aerocivil.gov.co. Y la información que de este formato debe llevar es la siguiente. Entonces, el nombre completo de la persona natural, la razón social de la persona jurídica, el número de documento o identificación, ya sea cédula, RUT o NIT, en el caso pues de personas jurídicas, la dirección de notificación o domicilio o residencia, donde vive la persona que está operando y la persona que tiene registrado el dron, la dirección de correo electrónico, números de teléfono de contacto, la marca, el modelo y el número de serie de cada UAS, ¿no es cierto?, de cada dron. Este es el formato que maneja la Aeronáutica Civil para la solicitud de operaciones UAS, ¿cierto? Con esta nosotros podemos hacer la solicitud con este formato que ya se los voy a enviar, se los voy a compartir al grupo de WhatsApp para que lo tengan si gustan. Con este nosotros debemos llenar todos los datos que nos pide, el tiempo de vuelo, la altura del vuelo que vamos a realizar también y la identificación de nuestro dron. Para los drones de clase B, entonces ya hay unas restricciones menores, pero nosotros debemos estar registrados, como les digo, primero haber hecho el curso, ¿no es cierto? Y luego registrar nuestro dron ante la Aeronáutica Civil. Es como generar una matrícula de una moto, una matrícula de un carro, pero esta vez ante la Aeronáutica Civil. El uso de los equipos en actividades comerciales o profesionales, pues tiene también unas características especiales. Estos drones no deben superar o no deben generar un peso mayor a 10 kilos o inferior, perdón, deben superar el peso mayor a 10 kilogramos y debe ser inferior a los 150 kilogramos. Si ya supera los 150 kilogramos de peso, pues ya entraría en una clase especial que puede ser la clase C o ya sería un tipo diferente de aeronave. Hay una mano levantada de Robinson Lowe, no sé si contestamos o escuchamos Sí, la claro, inquietud. profe, lo que pasa es que yo no puedo mirar el Sí. Teams, entonces me colabora. Instructor, una pregunta. Yo escuché, aquí un compañero hizo todo el tema de los permisos, de las licencias con el SENA para el manejo de drones, y él comentaba en una reunión la semana pasada que ya el SENA tenía vencido todas las licencias. Entonces, uno haciendo los cursos y haciendo las indicaciones que te está haciendo, ¿uno puede activar esa licencia o las licencias son para el drone? Eso es lo que no alcanzo a entender. No.
El SENA aún no está autorizado por la Aeronáutica Civil para realizar los cursos, o sea, para certificar a un piloto de drones, ¿no? Pues acá se hace, digamos, como la retroalimentación para lo que es las capacitaciones, pero la certificación de pronto que te dé el SENA no te va a servir como piloto ni como para registrar tu equipo dentro de la Aeronáutica Civil. ¿Es una empresa especializada en eso, doctor? Sí, señor. Hay unas empresas que están dentro de la Aeronáutica Civil, o sea, que se rigen por las normas de la Aeronáutica Civil, y ellas son las que te pueden certificar para el vuelo pues con drones. Como les dije, esperen, les voy a adelantar las diapositivas. Yo hice el curso en la ciudad de Bogotá, me enviaron del SENA y lo realicé en esta academia, Academia de Aviones y Helicópteros de Colombia, SAS, que esta es una academia certificada con, o tiene un certificado de funcionamiento con la Aeronáutica Civil. Pero el SENA, hasta donde yo tengo entendido, no puede certificar a un dron o sea, no puede generar una licencia, digámoslo así, para operación de los drones. Jefe, venlo, y la licencia esa la entrega la empresa, ¿verdad que sí? Tampoco. La empresa o la entidad donde tú te estás capacitando simplemente te da el cartón como piloto, pero la licencia tú con el cartón y con la información de tu dron debes registrarla ante la Aeronáutica Civil. Al momento de registrar esa información de tu dron y tu información como piloto, como que sí hiciste la capacitación de 200 horas, que es la mínima, como piloto tú ya puedes generar tu licencia como piloto con tu dron. Si tienes otro dron, debes generar el mismo proceso para tu otro dron. O sea, cada dron debe tener su licencia aparte. La pregunta, esas licencias son pagas, ¿verdad que sí? Por el momento, en la Aeronáutica Civil no está cobrando por las licencias. Hasta el momento, pero por la fuerte demanda que esto tiene o que está generando, pues es como un boom en la parte de agricultura de precisión, la parte comercial, en la parte de los cines, pues me imagino que de pronto esto llegue a ser como ya pago, ¿no? Como sacar una licencia de vehículo, me imagino. Gracias, doctor, me aclaró la duda. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. ¿No la va a compartir como las demás, instructor, o queda montada en territorio? Señor, yo se la comparto al profe Rigoberto y él pues ya se la sube a territorio, no se la comparte al grupo, no sé, ¿vale? ¿Listo? ¿Una pregunta más? Entonces vamos a mirar qué escenarios nosotros, o escenarios posibles en los cuales nosotros podemos generar los drones. Con estos drones de clase B o con estas licencias que nos genera la Aeronáutica Civil de clase B para los drones, nosotros podemos generar vuelos en ciudades o en zonas urbanas, vuelos también con fines de aspersión o fumigación, operaciones de salvamento, rescate, toda actividad pensada para salvar vidas, evaluar siniestros, búsqueda de personas, operaciones de seguridad, entre otros, ¿no es cierto? Debe ser coordinado entre la organización encargada y la Aeronáutica Civil. Para estas actividades de búsqueda, rescate, también, primero que todo, pues se debe contratar con una empresa certificada y que tenga pues una experiencia en salvamento, ¿no es cierto? Pues no cualquier piloto con una certificación, por ejemplo, en el caso mío, yo no podría hacer, digamos, una parte de rescate porque no tengo la experiencia en cuanto a esta modalidad de vuelos. Con estos drones también se puede generar operaciones autónomas. Por ejemplo, no sé si con el Taurus Web se pueda generar pues una fotogrametría o hacer un recorrido autónomo para la toma de datos
Pero en el caso, por ejemplo, de la agricultura de precisión hay otras aplicaciones que sí se puede hacer. O sea, usted le genera la ruta de las fotos por donde va a ir tomando el dron y el dron solito va generando su vuelo autónomo y va recopilando la información para luego hacer un ortomosaico y ya mostrarnos pues la foto en general. A ver, ahí le comento con el profe Jurado que hicimos una pequeña demostración en la finca López. Sí, hicimos una ruta de vuelo y Autónomo. una toma de autónoma, una toma de 15 puntos. Él nos estaba explicando ahí en el manejo que él hacía y efectivamente eso no duró más de 2 minutos ese vuelo. Sí, esos vuelos autónomos pues son muy fáciles de programar. En el caso de los drones de fotogrametría son muy facilitos de programar y el dron no se demora gran cosa en realizar. Lo que nosotros debemos manejar en estos vuelos autónomos es programación, programar la altura, programar, digamos, el traslape de las fotos que van a tomar. Entre más traslape nosotros le demos a las fotos, pues las fotos y la información va a ser más clara, va a ser más pesada para subirla a los computadores y para generar pues el trabajo que se necesita, pero va a ser con una precisión mucho más alta. Por lo general se recomienda hacer un traslape del 70%, o sea, para tomar en una foto casi van a estar 3 fotos montadas, digámoslo así. Entonces vamos a mirar lo que son las restricciones de los drones de clase B o de los vuelos pues de clase B, ¿no es cierto? Los pilotos de dron de clase B deben cumplir unas restricciones que son parecidas a las de la clase A, pero tienen en algunos casos algunas salvedades y en otros casos también pues tienen algo otras restricciones adicionales, ¿cierto? Se debe hacer el debido registro de la aeronave ante la aeronáutica civil, lo mismo que se realizaba con los drones de clase A, ¿cierto? El dron no debe ser modificado, salvo aprobación expresa del fabricante, o sea, nosotros no podemos generar alguna modificación a estos drones, o sea, jamás podemos cambiarle las hélices, ponerle de pronto que hélices más largas, más anchas, etcétera, no se podría realizar, todo tiene que ser bajo la ficha técnica de el fabricante de los drones. El dron debe mantener siempre sus elementos, estructura y sistemas de control de acuerdo con lo que el fabricante pues le había puesto para su comercialización. El sistema de control a distancia del dron no debe generar interferencias con otros sistemas. Estas interferencias se dan o es muy bajita, digámoslo así, esta clase de interferencias, pero se puede dar. Por ejemplo, en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope, como a unos, que será 1 kilómetro más o menos, o menos de 1 kilómetro, hay una subestación eléctrica, que es una subestación muy grande y que genera pues grandes interferencias con los drones, pero a unos, sí, yo creo que menos de 1 kilómetro. No nos ha generado, pues hasta ahora no nos ha generado ninguna interferencia con la operación de los drones. Pero hay algo otras salvedades, por ejemplo, lo de los aeropuertos puede generar también interferencia con el fabricante y pues eso nos da de pronto para perder nuestro equipo. El dron no debe utilizar hélices metálicas, entonces estas hélices siempre o por lo general son plásticas para evitar pues lesiones mayores, cortes o de pronto algún daño a alguna persona mucho más grave. El dron debe tener manuales de operación y mantenimiento expedidos por el fabricante. O sea, siempre debemos, no solamente en los drones, sino en cualquier tipo de máquina, guiarnos mucho con esos manuales de operación. Inclusive, pues en los celulares no viene el manual, pero nosotros muy pocas veces le echamos una ojeadita para poder nosotros enterarnos de lo que estamos haciendo, sino que eso siempre es como al ensayo y error, ¿no es cierto? Entonces eso pues en los drones puede generar pérdidas económicas o pérdidas de pronto que
en algún golpe o alguna lesión o algún accidente. El dron debe contar con sus sistemas de piloto automático. Entonces, estos drones, para ser autónomos, pues necesitan el piloto automático, que el software y el dron sean compatibles, que puedan generar pues unas rutas, ¿no es cierto?, en el caso de la fotogrametría, para poder recolectar toda esta información. El dron debe contar con un sistema de navegación basado en satélites GNSS, ¿no es cierto?, donde vamos a entrar en un sistema global de navegación por satélite que representa todos los sistemas satelitales que son utilizados actualmente en el mundo, como el GPS, GLONASS, Galileo, etcétera, ¿no es cierto? El dron debe contar con un sistema de recuperación de emergencia o regreso a casa. Entonces, para eso nosotros este dron sí lo podríamos utilizar en las noches, ¿no es cierto? Porque tiene el sistema de regreso a casa. Si usted lo pierda de vista o no sepa dónde está usted en la aplicación del dron que maneja según la marca, entonces usted le da el regreso a casa y él inmediatamente pues coge su altura, que también debe ser programada, y se regresa al punto de partida de donde despegó. La aeronave deberá ser visualmente distinguible a distancia. Entonces debe tener algún color llamativo, disponer de cintas reflectivas o de luces LED, que es como lo más común que se mira en los drones, ¿no es cierto? Para nosotros poder tener una visión de los drones, cosa que los drones pues de menos calidad o los drones de clase A no lo tienen o no pues se lo genera para hacer estas operaciones. Esta aeronave también deberá contar con una placa de identificación del exportador. En la fotico del lado izquierdo ustedes pueden observar pues que ahí está su plaquita de identificación de un Phantom Phantom 3 Pro con su serial, etcétera. Toda la información que tiene esta plaquita. El peso de estos drones pues no debe exceder el indicado por el fabricante. O sea, si en su ficha técnica o en su manual dice que este dron pesa 3 kilos, pues 3 kilos debe pesar, ¿no es cierto? Entonces no debe cambiar con la información de la ficha técnica con la información real. La aeronave debe contar con iluminación para operaciones nocturnas. Si la aeronave se utiliza para realizar operaciones autorizadas de transporte, el exportador debe garantizar que el sistema sea seguro. Para estos sistemas de transporte o de carga o de entrega de cargas, que es como que lo que se está generando pues en otros países, ya no se generan pues por medio de pilotos, sino que esto debe ser más que todo, o sea, casi al 100% autónomo, los vuelos autónomos, para garantizar pues la seguridad, ¿no es cierto? Muchas veces los accidentes y las cosas se dan más que todo por fallas humanas que por fallas tecnológicas. ¿Qué requisitos de operación para pilotos de dron clase B debemos tener en cuenta? El propietario o exportador del dron debe estar inscrito en la base de datos de la aeronáutica. Eso es lo primordial. O sea, debemos inscribirnos nosotros como pilotos, digamos, certificados, y también los drones, ¿no es cierto?, deben estar relacionados en la aerocivil. Como les comentaba hace un rato, si nosotros tenemos 2, 3 drones, los 3 drones deben tener su permiso adicional. No podemos trabajar con un permiso para todos los drones. Además, se debe realizar, o el piloto debe realizar o debe tener la autorización de la aerocivil para generar o para realizar vuelos en zonas, digamos, con reglamentación pues de no vuelos, ¿no es cierto? Y estas deben realizarse a través de la dirección de correo electrónico autorizaciones UAS de la aeronáuticacivil.gov.co. Dichas solicitudes, estas solicitudes para los vuelos deben constar de la siguiente información: la ciudad y fecha,
el nombre e identificación del piloto, la descripción e identificación de los drones que se va a emplear, el lugar concreto específico donde se realizará la operación, incluyendo autorización del propietario del terreno, o en el caso, pues si es en un municipio o en un pueblo, pues del alcalde, etc. La altura a la que se va a volar la aeronave, entonces no debemos superar esa altura, ruta aérea que se seguirá o que la aeronave va a seguir, la hora de inicio de la operación, duración estimada de la operación de vuelo, el nombre y documento de identificación de los pilotos responsables, si son más de uno, descripción breve de la operación a realizar. Por ejemplo, vamos a realizar un video en alguna parte prohibida donde hay personas, debemos generar esta autorización. Si vamos a invadir de pronto algún espacio aéreo, también debemos tener una autorización muy estrecha y la descripción debe ser muy breve, de las 8:30 a las 8:40 y no pasarse ni un segundo más porque las actividades pues en los aeropuertos son muy medidas, ¿no es cierto? Entonces debemos ser muy concretos en esta descripción de las operaciones y en los tiempos que se van a realizar. Peso máximo al despegar o al despegue de la aeronave, en el caso por ejemplo de las aeronaves de fumigación, debemos tener exacto el peso que la aeronave está generando para poder subirlo en estos formatos. Teléfono de contacto durante la operación. Este teléfono pues se lo piden por si de pronto hay alguna novedad, algo fuera de lo normal, que se puedan comunicar con usted y usted pueda parar inmediatamente su actividad. La declaración en la que se indique que el dron se encuentra en condiciones óptimas para la operación después de su mantenimiento, ¿no es cierto? La copia de la cadución de la póliza de seguro para responder por eventuales daños a terceros. De pronto lo que me preguntaba el compañero hace un rato era, o que me comentaba que estaban vencidas eran las pólizas, ¿no? Acá en el SENA también tenemos, en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope, también tenemos vencidas las pólizas de nuestros drones, por eso es muy complicado por realizar un vuelo, porque en un eventual caso de que haya un accidente con algún tercero, una persona, pues ya seríamos responsables nosotros como pilotos y la póliza ni el SENA no nos va a responder por estos accidentes. ¿Cómo me debo inscribir como piloto de dron clase B? En Colombia es necesario realizar una serie de inscripciones ante la Aeronáutica Civil, que es el ente pues controlador de todo el espacio aéreo en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación de registro es en línea a través del sitio web www.aerocivil.gov.co, en donde se debe diligenciar y mantener actualizada la siguiente información. Nombre completo de la persona natural o física o razón social de la persona jurídica, número de identificación, la dirección del domicilio, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, copia de la certificación que acredite el curso teórico práctico de por lo menos 200 horas impartido por un centro que tenga un programa de formación de pilotos aprobados por la Aerocivil. En el caso pues del SENA todavía no entramos en ese catálogo, digámoslo así, de empresas o de entidades que puedan generar esta formación. Entonces, como yo les comentaba en el caso mío, pues yo hice el curso en la Academia de Aviones y Helicópteros de Colombia, SAS, ADACOL, que tuvo una intensidad horaria de 200 horas, de las cuales pues son clases prácticas y también clases teóricas. Los drones de clase C son drones experimentales o de innovación y desarrollo. Como les comentaba, están todavía en proceso de reglamentación, hace referencia a todas aquellas operaciones que sobrepasen las limitaciones establecidas en la clase A o en la clase B.
¿cierto? Entonces, superan estas limitaciones, pues entrarían también en drones de clase C. Todavía pues no hay ninguna reglamentación en cuanto a estos drones, no se sabe pues hasta qué punto puedan llegar estas restricciones en estos drones o cuáles sean, digamos, de pronto algunas restricciones que no incluyen esta clase C. En la presentación pues también están algunas direcciones de internet de donde se sacó también pues la información para la guía por si de pronto la quieren tener en cuenta. Les voy a presentar un video de un vuelo que se realizó en la noche y es un vuelo muy, muy chévere y una experiencia muy, muy bonita de poder realizarlo. ¿Sí pueden mirar la presentación? No, todavía no la miramos. Estamos Pero no mirando la última diapositiva. Claro. No. Tiene, profe, que salir de la y volver a ingresar solamente con el video, únicamente con video. O así lo he hecho yo algunas veces. Cuando le dé compartir, él arriba le va a decir incluir sonido. Compartir audio de pestaña, me parece. Sí, me comentan si la pueden mirar. No, todavía no. O se los envío al WhatsApp para que lo puedan observar. A ver, envíenlo al WhatsApp o el enlace y ahorita lo proyectamos. Vale, profe, ya se lo envío. Es un vuelo en enjambre, ¿no? Pues que es muy poco visto. Estos vuelos son muy raros, pues, y necesitan unos permisos súper especiales para poder realizarlos. Ahí les envié al grupo, les envié el enlace del video. Bueno, a ver, aquí lo vamos a... Oímos un ratito que pase se llama el Rappi Super, un enjambre de drones ilumina el cielo. Entonces yo ahorita dejamos de compartir mi profe y voy a compartir pantalla. Vale, profe, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues luego del Sí, video con mucho gusto. y ahorita nos espera para darle paso a las preguntas. A ver, por ahí veo una mano levantada. Wilson. Sí, profe, pero primero el video, ¿no? Ah, bueno, ¿Lo va a listo. proyectar, profe? Sí, ¿o usted ya lo tiene listo para proyectarlo? No, no, señor, no lo tengo. Lo tengo en el celular, pero no lo he abierto acá en el... Ah, no, ahorita lo consigo acá de que es de
de YouTube. Sí, pero porque no, de acá me aparecía que estaba compartiendo la pantalla, pero no sé si no les aparecía a ustedes. Aquí vamos a ir a YouTube. Aquí, enjambre de drones iluminados. Ahí están mirando, no es el número 1, ¿no? De 1 minuto. Voy a... Y aquí ya lo voy a compartir. Ahí me confirman si están viendo el video, ahí, aunque sea todavía es que no lo he... Sí, señor, ya sé, pero no se ha proyectado. Listo, entonces... Ahí me confirman el sonido. ¿Sí se oyó? Ah, bueno. Sí, señor. Wow. Entonces ahí ¿qué? Nos pudimos apreciar ¿Qué hace que un sistema CRM sea excelente? pudimos mirar esa, no estoy aquí medio perdido. Sí, ese es un vuelo de drones en enjambre, ¿no? O sea, y solamente están manipulados, digámoslo así, por un piloto. Pero todos estos vuelos son autónomos, o sea, todo ya está programado, cuál se va a mover, cuál se va a quedar quieto. Todo esto ya es por medio pues de software y programación para los vuelos. Esto sí, está bien interesante. Ahí pues me imagino que de entrar ya alguna carrera que tenga que ver con ingeniería de operaciones. Pues más que todo es como programación de software. Pero estos, como les digo, o sea, para realizar un vuelo de estos sí necesitan permiso tras permiso porque es muy peligroso, pues se llegan a chocar uno de estos drones y pueden generar pues un accidente, puede generar muchísimas cosas que están reguladas por pues en el caso de Colombia, por la aeronáutica civil. Listo, por ahí tiene Wilson levantada la mano. Haga su pregunta. ¿Cómo está, profe? Muchas gracias por la presentación, muy chévere, muy bonita. Y profe, una pregunta. Lo que pasa es, profe, es que, digamos, como estábamos hablando con el software, nosotros tenemos el software Taurus Web, ¿sí? Y básicamente, digamos, se han comprado drones de DJI Mini SE o de DJI Mini S2.
la pregunta es, digamos, usted tiene su licencia y todo ese tipo de cosas, pero estos drones que pesan menos de 249 gramos, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Yo le cuento la verdad. Digamos, algunos instructores compraron sus drones particulares, ¿no? Y pues compraron sus drones, los fueron a volar y pues prácticamente eso quedó restringido. Inclusive nosotros tuvimos visita del director general hace unos meses o hace un tiempito y pues yo le decía al subdirector, pues volemos un dron de los pequeñitos, de los que pesan menos de 249 gramos y saquemos unas fotos y él que no se podía. Entonces sí quisiera que usted me aclarara esa parte de cómo va a ser. Y otra cosa que me contaron es que para volar el dron ya no se necesita solamente un piloto, sino tienen que ir 2 pilotos certificados para hacerlo. Em, Eso por un lado. Y por otro, pues nosotros estamos desperdiciando como cena 2 cosas. Uno, los drones que están guardados. Claro que eso pues no es culpa de nosotros, pero son drones que están guardados, que cada día se están volviendo más obsoletos y estamos desperdiciando el software, porque el corazón de este software del Taurus Webs son las fotos tomadas con dron. Entonces no sé, digamos, ¿qué me puede contestar usted ante eso y qué se podría hacer, digamos, en el corto plazo? Sí, pues por el momento, o sea, estamos ligados mucho es a los permisos de aeronáutica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los vuelos de drones clase A, o sea, no necesariamente tiene que tener una licencia, ¿cierto? Para hacer vuelos y tomas, como les decía, por ejemplo, en la finca, en un potrero muy grande, donde no vaya de pronto a interferir con nadie. Pero si ya vamos a hacer un vuelo sobre una ciudad, en ese caso, así sea un dron de clase A, sí debemos tener nosotros nuestra licencia y haber realizado el curso, etcétera, etcétera. En cuanto pues a lo que usted comenta de los drones que los tenemos guardados, porque acá en el SENA pues también nos está pasando lo mismo, es complicado, pues no se nos sale de las manos a nosotros como instructores, pero sí deberíamos pues tratar de gestionar y de realizar y de mirar cómo nosotros podemos darle uso a esta tecnología que es muy novedosa y que es, como les comentaba, pues es un boom, ¿no es cierto?, que se está generando con estos drones, tanto de fotogrametría, de video, de foto, y los de agricultura de precisión. Entonces, en esa partecita, pues sí estamos como un poco maniatados, ¿no es cierto? Sí, señor. No, y lo que yo le decía, ni siquiera los de 249 gramos hacia abajo, pues ya no se pueden volar, ¿no? Sí, como le Con, digo, o sea, si estamos dentro de un recinto, o en el caso, por ejemplo, del SENA, pues si no tenemos un permiso como decía en la presentación, del dueño, ¿no es cierto? Entonces es muy, muy, muy complicado pues el vuelo. Pero eso, si usted lo vuela en su finca y no tiene ningún problema. sí, digamos, la otra realidad que tenemos acá es que tenemos el aeropuerto El Dorado. Claro Mm, que no está, ese aeropuerto